En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo define el evangelio por el cual somos salvos. Habla también de la historicidad de la resurrección del Señor Jesucristo y de la certeza de la resurrección de los muertos. Él escribe lo siguiente: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció también a mí. Pablo presenta aquí ciertos elementos del evangelio de la salvación. En primer lugar, nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado. Lo que dice el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados, es por un lado simple, pero al otro lado profundo, porque nos habla de la muerte sustitutiva de Cristo Jesús, es decir, Él murió en nuestro lugar, Él murió por nuestros pecados. Todos los evangelios dan un gran espacio de su narración a la crucifixión. ¿Por qué? Porque están reflejando el énfasis que los primeros cristianos le dieron a la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. También Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día. Muy importante el tiempo en que Pablo escribe aquí, resucitó, enfatizando que la predicación del evangelio no solamente implica la muerte de Cristo en la cruz, sino también su resurrección. Él es el Señor que ha resucitado. Su resurrección es la gran prueba de su divinidad y de y del hecho de que Él sea Hijo de Dios. Por eso Pablo en Romanos 1:4 dice: quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Otro elemento que Pablo menciona aquí es que tanto la muerte de Jesús como su resurrección son dos promesas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Él nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otro elemento que Pablo menciona es que el Señor que vive se mostró a sí mismo a sus apóstoles y a sus discípulos, dándoles pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo, de que Él realmente resucitó. Dice verso 5, y que apareció a Pedro y después a los 12. Verso 6, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Verso 7, luego apareció a Jacobo. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pablo está diciendo entonces varias verdades profundas acerca del Evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús resucitó para nuestra justificación. Cristo Jesús se apareció a muchos dando pruebas convincentes de la realidad de su resurrección. Ese es el Evangelio que Pablo dice haber predicado. Ese es el Evangelio que Pablo dice que los corintios recibieron. Ese es el Evangelio en el que Pablo dice que los corintios estaban firmes.
¿Ese es el Evangelio que has oído? ¿Ese es el Evangelio que has recibido? ¿Es en ese Evangelio donde permaneces? Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados. Cristo Jesús, resucitado para nuestra justificación. Cristo Jesús, dando evidencias de la verdadera resurrección.